muchísimo gusto. A ver, ¿Eh? bueno, hasta la pregunta es necia primero, que ya sé que voy a hablar de las propuestas, pero a ver, veo un apoyo como en el 2006 Andrés Manuel López Obrador en Sonora o hasta más. No, yo creo que es superior. Fíjate que, bueno, para todos es sabido que estuve en la campaña de Vicente Fox y tuve oportunidad de acompañarlo los últimos 3 meses de su campaña. Y la verdad es que era el único invitado en sus vuelos. Ahí hablaremos de la avioneta. Volábamos en un jet privado y tuve oportunidad de conocer, de ver directamente el crecimiento de lo que en aquel tiempo se llamó una ola. Nada que ver con lo que está sucediendo actualmente, ni siquiera el 2006 con Andrés Manuel. Este es un auténtico fenómeno político, histórico, y lo digo en buen plan como analista. Claro que soy senador, candidato al Senado por Morena y que vengo a defender a Morena y a promover a Andrés Manuel, pero por favor no me quiten tampoco cierta capacidad intelectual, cierta capacidad analítica, y es en ese sentido que expreso que es un fenómeno histórico del que no hay Precedente. precedente. No, el de Vicente Fox no fue lo mismo, el de... Del 94 con eh, Colosio, Luis Donaldo. Ayer decía Ciro que López Obrador, decía Ciro, habría con una editorial que me llamó mucho la atención porque lo dijo Ciro Gómez Leiva, y dice, esta ventaja que tiene López Obrador en las encuestas es igual que la de Luis Donaldo Colosio en el 94, tan grande, tan superior. sí, Bueno, hablando, son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo. La ventaja y el fenómeno. Primero agotemos el fenómeno. ¿Tú ves entonces que se está formando un tsunami? es mucho mayor. Algunos le llaman tsunami, pero simple y sencillamente yo lo llamaría un movimiento social sin precedente que se nutre, por supuesto, de la convicción que tienen respecto a las propuestas de Morena. Se nutre fundamentalmente de que Andrés Manuel en el tiempo ha probado una congruencia que no le conocen a ningún otro político actualmente en el país, que el tiempo le ha venido dando la razón en todos los señalamientos que ha hecho sobre los riesgos que representaba la presidencia de Felipe Calderón, sobre los riesgos del regreso del PRI al poder, que han sucedido tal y como lo predijo Andrés Manuel en aquellos tiempos, el 2006 y el 2012. Y la más importante es que el tiempo ha venido quitándole la razón a aquellos del PAN, del PRI, analistas en los medios de comunicación, respecto a los señalamientos que hacían, señalamientos obviamente propagandísticos respecto a Andrés Manuel, que si un peligro para el país, que si el dólar, que si el peso, que si la economía, una sarta de clichés y en buen plan de tonterías que lamentablemente han sucedido con los que han llegado al poder. Y la tercera vertiente es el hartazgo social. Quisiera decirlo en palabras distintas, simple y sencillamente lo voy a expresar así, la gente está hasta el copete de lo que está sucediendo en el país, de los excesos, de los abusos, de los niveles de corrupción. El año 2000, nomás para que se den una idea, la razón fundamental del triunfo de Vicente Fox o del apoyo de la gente fue el hartazgo. La gente estaba hasta el copete Pero contra el PRI o, nomás. contra el PRI, porque era el único Exacto, por partido que eso digo, había gobernado. nomás ahora. Había gobernado por la corrupción, por la corrupción. Y en aquel tiempo nuestro país estaba en el lugar número 53, después de 6 años del honestísimo PAN en el poder. Vicente Fox lo deja en el lugar número 70 y luego, después de las manos limpias de Calderón, lo deja en el lugar número 100. Son mediciones de organismos internacionales, no es Durazo, no es Morena, porque luego nos descalifican por exagerados, ¿no? El Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional,
todo mundo coincide un número más, un número menos en estas mediciones. Y ahorita estamos en el lugar número 134 de 175 países evaluados. Es decir, somos el hazmerreír del mundo. Así como en los 70s, 80s se ponía de ejemplo, mal ejemplo, a Uganda con aquel dictador Idi Amin Dada, así estamos en el mundo. Si quieren voltear hacia un país corrupto, ahí está México. Y entonces eso ha generado un hartazgo que para bien del país se ha traducido en una participación activa en el proceso electoral, porque también hay mucha gente que está inconforme, pero que no lo expresa políticamente, y esa inconformidad no sirve para construir una fuerza política suficiente como para garantizar el cambio. Tú ves a la gente entonces en las plazas hoy que se abarrota enojada con un voto, canaliza Andrés Manuel, o es el caudal que canaliza todo ese voto del enojo contra el sistema. Mira, Por eso las ves más llenas. Mira, ¿Cuál es haciendo el paralelismo con Fox? Porque en el Fox fue una ola, ¿te acuerdas? Digo, su momento, te tocó estar aquí en la Milena sobre el día, pero hoy Andrés Manuel es más allá, es decir, ha venido aquí, no tuvo un evento tan grande en Hermosillo, pero sí en el sur, en el norte, en Nogales, es decir, un municipio panista, frontera, en San Luis Río Colorado, municipio panista, frontera, Durazo, es decir, hoy entonces la gente va y lo ve como para decir el voto de castigo contra todo. No, yo creo que hay un voto de esperanza, que el hartazgo de la gente también sabe que no obstante la difícil situación del país, hay salidas, y que la salida la representa Andrés Manuel. Y el razonamiento a mí me parece, el razonamiento social a mí me parece que es sencillo. En todos los eventos yo pregunto, a ver, ¿cuál es el principal problema que hay en el país? Invariablemente la gente dice corrupción, hablan de inseguridad, hablan de empleo, hablan de una corrupción. Y la gente está entendiendo que si no resolvemos el problema de corrupción en el país, no vamos a poder resolver el resto de los padecimientos que tenemos, porque todo deriva de la corrupción. En el caso, por ejemplo, de la impunidad, de cada 100 delitos que se denuncian, solo se castiga uno. Hay 99% de impunidad. Entonces, ¿y de qué deriva la impunidad? De la corrupción. No puede haber impunidad si no hay un funcionario corrupto que respalde esa impunidad. La gente está entendiendo eso, y siendo el principal problema del país la corrupción, entonces, y dentro de la corrupción, el principal problema se llama corrupción presidencial. No es, aunque nos quieran decir, y hay corrupción, no es el problema el policía de crucero, que es un problema, pero ese no es el problema de la corrupción en el país. No es el burócrata de ventanilla que te quita 100 pesos por una... No, bueno, no voy a poner el ejemplo, no, es la gran corrupción que se administra desde Los Pinos, les guste a los priistas y a los panistas o no. Es la gran corrupción, y consecuentemente, si no llevamos a la presidencia de la República a un hombre honesto o a una mujer honesta, nada más que díganme entre los aspirantes presidenciales qué mujer honesta tenemos. Si Felipe Calderón llevó el gobierno del número 70 al número 100, pues no me digan que Margarita Zavala es ajena a todo el cochinero que dejó Felipe Calderón en su gobierno. Entonces, conclusión, si el principal problema es la corrupción, si dentro de la corrupción el principal problema es la corrupción presidencial, ¿cuál es la solución? Un hombre honesto en la presidencia de la República. Ese es el inicio de la solución. Y la gente dirá, bueno, me voy de frente en todo lo que platico, pero, y gracias por la oportunidad, pero es solo el ejemplo de Andrés Manuel lo que va a resolver. Bueno, eso va a ayudar muchísimo,
porque un presidente como Peña Nieto, sin autoridad moral para pegarle en la mano a un secretario, a un gobernador o a un presidente municipal, porque le van a revirar, y tú qué me dices si eres un gran corrupto. Ese es lo primero. La otra es que hay un enorme aparato público enorme para combatir la corrupción. Pero no se La combate. Auditoría de la Superior de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, el Sistema Anticorrupción, la Procuraduría o la Fiscalía, las Contralorías Internas y todo ese aparato nacional, federal, se repite a nivel Y estatal. exacto. ¿Y por qué no funciona? El 30% del gasto público se va en los mecanismos de control administrativo y de combate a la corrupción. ¿Y por qué no se combate? Porque esos organismos no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no le interesa al presidente, del presidente para abajo, que nadie les ande revisando las enaguas o les ande buscando abajo de la alfombra. Ni una va a dejar ir entonces. La garantía es entonces, porque el discurso de Andrés Manuel ha sido, y que yo también creo que debe de hacer una cabeza, y él dice, si el presidente no roba, no va a robar los secretarios, no van a robar los gobernadores, no lo voy a permitir. Es decir, hay ese compromiso de voluntad, se va a hacer, es decir, tú que lo viviste con Fox y que fue un fracaso Fox, porque no lo fue así, ni fueron peces gordos, fue una alianza con el PRI. ¿Qué garantías hay? Y tú que conoces también el poder de que de llegarse a concretar todo esto que estamos viendo y que sea López Obrador, en realidad va a haber una nueva cultura política para todo lo que dices, que es el que la haga del gabinete, pero el gabinete de los gobiernos también, porque digo, le echan la llamada, oiga, no, presidente, a ver, ¿es a gabinete contra gobernantes? Es decir, parejo. Es decir, ¿sería esto también? Es parejo. Mira, de entrada no va a ser una cultura. Una cultura necesita tiempo para sentarse, pero de entrada sí va a ser una actitud personal. De cultura de combate a la corrupción me refiero, Eso digo, sí, a eso me refiero, es decir. una posición personal de honestidad en el gobierno. Y si se cuela a alguien que tenga el interés, que muy probablemente va a suceder, que vaya buscando la oportunidad de enriquecerse desde el gobierno, yo digo, se va a fregar. Andrés Manuel dice, los vamos a mandar por un tubo, los vamos a sentar en la balanza y no van a pasar. O si pasan, van a pasar a la cárcel. O sea, yo tengo la plena convicción por una razón, por la congruencia que ha mostrado Andrés Manuel en el tema. Tiene 20, 25 años recorriendo el país y no ha cambiado su posición. ¿Y por qué no quieren investigar a Peña Nieto? ¿Por qué ha dicho, lo dijo en Milenio, sí, pero no puedo investigar al presidente, sería demagogo porque la ley no me lo permite? Es decir, ¿por qué no esa posición firme, por ejemplo? A ver, yo te diría, nada me daría más gusto que investigáramos de Peña Nieto para abajo. Sin embargo, lo que dice Andrés Manuel refiriéndose a una declaración de Anaya es que Anaya es un demagogo y tiene razón, porque el presidente solo puede ser juzgado por delitos de traición a la patria, nada más, no puede ser juzgado por corrupción. Entonces, si hay un delito de traición a la patria, que lo juzguen. Eso es lo que dice Andrés Manuel. Entonces, el Congreso le aprueba, la Cámara de Diputados aprueba el ejercicio del gasto, las cuentas al gobierno de Peña Nieto y Peña Nieto queda libre de sanción porque solo puede ser enjuiciado por traición a la patria. ¿Qué propone Andrés Manuel? Vamos a cambiar la Constitución y que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, por el que cometa, como cualquier ciudadano. Actualmente no puede ser juzgado. No puede ser juzgado. Procesado. No es puede demagogia, ser. entonces. Es demagogia. Es nada más por delito de traición a la patria. Nada más. Entonces hay que cambiarlo, porque entonces puedes corromperte, ejercer o beneficiarte de la corrupción libremente, sabiendo que no hay forma de convertir
ese delito, entre comillas, delito para el resto del país, pero no para el presidente, en un acto de traición a la patria. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poderlo juzgar si es un gran corrupto? Tenemos que hacerlo. Y a nivel estatal, quiero decirlo, en el caso de Sonora, Lili Telles hablaba de que estaba en el primer lugar de corrupción, pero no sé cuál es la fuente de Lili, pero sí hace 15 días o a un mes salió otro dato de otra fuente donde el estado de Sonora está en el lugar número 6 del ranking de corrupción nacional. ¿Qué quiero decir? Que la corrupción en el estado está exactamente igual que la corrupción en el gobierno de Padres a 3 años de iniciado el gobierno. Y a nivel social, todo esto se sabe, Luis Alberto, porque para cometer un acto de corrupción necesitas cómplices. Y cuando cometes un acto de corrupción, a lo mejor con un cómplice no pasa nada, pero cuando cometes 10, 100, 1000, 10,000 actos de corrupción, pues necesitas 10,000, 15,000, 20,000 cómplices y termina por saberse. Y a nivel social, sabemos ya que este gobierno es altamente corrupto. Igual que el de Padres, ya estamos a ese nivel. Ya empiezas tú también a recoger testimonios. Estamos a ese nivel y no solo testimonios, indicadores que tienen metodología como los del INEGI, y esta fuente le pediré a alguien del auditorio, a ver, a Rodolfo Camacho, alguno, pídanle por favor que me dé la fuente para citarla aquí y que no vayan a decir que nomás estamos de habladores, donde el gobierno del estado aparece en una medición nacional en el sexto lugar. Pero además está sucediendo algo que sucedió con el gobierno de Padres, son los excesos en el ejercicio del poder. Aquí la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario general de gobierno Miguel Pompa, quién sabe qué, tienen la responsabilidad de estar intimidando a gente que buscó participar como candidatos en Morena. Y los intimidaron, y te estoy hablando de gente políticamente de menor peso, pero también de alto peso, nada más que son distintos los procedimientos. A un aspirante a candidato a presidente municipal en un pueblo, pues basta con que le digas, oye, cuidado. Intimidaron a la gente, la asustaron. Por supuesto pero sí. Antes de ese, porque son dos temas interesantes, Alfonso. Sí. Digo, ya te citaré después para las propuestas, perdón, pero digo, hay mucho que platicar contigo. Primero, tú ya te empiezan a llegar, porque es preocupante lo que dices, gente que en la calle se socializa ya al nivel, están viendo un nivel de corrupción, no sé, si en moches, en obras, es decir, ¿qué está pasando con este gobierno de Claudia Pavlovich que dices, está llegando a los niveles de Padres? Tú fuiste el primero que utilizó incluso el término cleptocracia a los padrecistas en su momento. Aquí ya la cultura esa se mantuvo. ¿Pudieras dar casos, por ejemplo? ¿Pudieras dar ejemplos? No te podría dar casos, porque si los tuviera, no te lo estaría diciendo aquí. Lo estaría diciendo ante la Procuraduría, que no van a hacer absolutamente nada, porque todos los aparatos de combate a la corrupción están vinculados a los intereses del gobierno, pero sí está socializado la asignación de obras, contratos, prestación de servicios. En todos lados hay un gran moche. Y yo le pido a la gobernadora desde aquí que ponga atención, que en lugar de andar cortando listones e inaugurando kermeses, que ponga atención al ejercicio de gobierno, porque no se vale que luego la gobernadora diga, no sabía que estaban intimidando a la gente. Cualquier empresario que se acerca a apoyarnos sanamente tiene auditorías. Yo personalmente, en un par de mugrosas empresas que tengo, una con mis hermanos, auditoría permanente, y las dejan abiertas y no hay bronca. No hay bronca, que me revisen y que me hagan auditoría. Yo también tengo que cumplir con lo que establece la ley, pero que no utilicen la capacidad de fiscalización
para intimidar a la gente porque se acerca a ofrecernos un lápiz como apoyo. O sea, entonces, y eso es lo que están haciendo y lo están haciendo a nivel nacional. Y esas prácticas tienen que cesar. Nosotros no podemos, no vamos a llegar al poder para utilizar los instrumentos del poder que son para cumplir responsabilidades del gobierno con la ciudadanía, no los vamos a utilizar como instrumentos de poder a favor de Morena. Eso se tiene que acabar y es parte del cambio. Y vamos a meternos en el momento que quieras a las propuestas. Dicho esto. Me preocupa, Alfonso, porque ha sido una tónica contra Morena, vamos a decirlo, un estilo desde el año pasado, digo, de persecución contra los opositores. Pensé que había cesado eso, por eso digo, saco el tema de persecución, incluso a cosas personales contigo, y ahora me dices, ha escalado esto a un nivel de intimidación a candidatos, presión a quien, al empresario que se acerca a Morena le llaman, mencionas al secretario de gobierno, digo, sistema de cooptación del pasado, es decir, ¿qué va a pasar entonces? Lanzas, porque si llegan ustedes, me imagino, digo, ellos como que no se ubican de que en julio, pues el que más anda abajo en las encuestas es el PRI, es decir, entonces tú le dices, si ustedes llegan, pues yo creo, van a investigar en serio la corrupción que pasa también en Sonora. ¿Hay un compromiso de eso también? Porque ahorita, pues si vas... A ver, vamos a investigar la corrupción a nivel nacional. A nivel Sonora nacional. No va a ser una excepción. Todo, no va a ser la excepción. Todo el gasto federal será fiscalizable. Regresando al tema, es toda una estrategia Sí. de intimidación al más viejo estilo, al más burdo estilo mafioso. ¿Y quién opera esto? Bueno, yo siempre he dicho que hay 3 grupos de poder en Sonora. Uno lo encabeza Beltrones y su gente en términos operativos, otro lo encabeza Ricardo Mazón y otro lo encabeza la gobernadora. ¿A quién le imputamos la responsabilidad? Yo creo que está en la cancha de la gobernadora y creo que esto lo está ejecutando el secretario de gobierno. Ahora, ¿le pides que ponga orden a estos grupos, por que hable con los supuesto, grupos y dices, que cese el hostigamiento contra las y los candidatos aspirantes de Morena, pero sobre todo que dejen de hacer uso de los recursos públicos para una actividad para la que no están destinados. Por eso decía Andrés Manuel que va a desaparecer el CISEN, porque todos los órganos de inteligencia están dedicados a investigar tus gustos, tus placeres, incluso tus gustos de alcoba. ¿Y para qué fregados le sirven al país que el gobierno sepa mis preferencias sexuales, mis gustos sexuales, mis prácticas sexuales? Por ejemplo, llevando las cosas al extremo, no le sirve de nada. Y si no le sirve de nada, no debe el gobierno estar gastando en este tipo de cosas. Y te lo expreso con un gran coraje, porque durante mucho tiempo tengo más de un mes con este tema esperando que cambien las cosas. Recibo mensajes del gobierno del estado y yo digo, bueno, a lo mejor mañana... ¿Qué tipo de mensajes? No, mensajes de que hay que llevar la fiesta en paz, pero no podemos... ¿Pero en la práctica no? No, claro que no. No podemos llevar la fiesta en paz si hay una estrategia del gobierno, de acoso del gobierno a todo lo que tiene que ver con Morena. Si fuera el caso en una pequeña población, no pasa de un incidente. 2, no pasa de un incidente. A partir de 3 y 4 y 10 o 20 es toda una estrategia de intimidación. Ahora, si llegamos al gobierno, mira, como todo ser humano, podría decirte que no faltará quien recomiende acciones de venganza. Sí quiero dejar claro que no vamos a utilizar los instrumentos del poder para satisfacer ánimos personales de venganza. Que todo recurso, por pequeño, modesto que sea,
vamos a usarlo en el gobierno para cumplir con las responsabilidades del gobierno, como debe ser. Y yo, como sonorense, no obstante este antecedente, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para servir al estado de Sonora. ¿Sin venganza? No, por Porque supuesto a que la no, hora, no lo puede ser. vimos aquí nomás, Alfonso No puede Pasel, ser. aquí lo vimos, es decir, el primer año de gobierno sobre todo, y que mucha gente creímos en ese Ujú, combate, se llegó a un nivel de venganza. El político, y no solo lo hemos visto, es como una especie de el defecto del ser humano, ujú, Alfonso, llegan y decir, ahora sí, viene la nuestra, es ujú. decir, y la justicia se pierde, el combate se pierde y todas las buenas intenciones, y ya cuando ven que tienen el garrote, a desquitarse, maestro, lo hemos visto. Es No, decir, ¿qué no, garantías? no, no. ¿Cómo se va a separar la justicia y la venganza? No, 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 no. Absolutamente no. No, no, no. No, no vamos a llegar para eso. Si llegáramos para eso, francamente, no tendría sentido que llegáramos. Yo creo que, en primer lugar, está la garantía del propio Andrés Manuel, que ha convertido la propuesta de justicia, no venganza, en uno de los ejes fundamentales de su propuesta de gobierno. Y el resto de los funcionarios que estemos con él, y digo estemos porque estoy invitado a ser parte de su gabinete, tendremos que alinearnos con esa propuesta, nos guste o no. En lo personal, yo soy un hombre formado para servir al Estado. Esa es la formación que yo tengo. Yo no me formé para servir al gobierno. Yo estoy formado para servir al Estado. Y el Estado tiene una responsabilidad social que cumplir. Yo creo, pero profundamente, en eso. Entonces, obviamente, en términos personales, dejaré atrás todo lo que tenga que ver con venganza. Los agravios personales que Los usted tenga. agravios personales los ubico en el terreno de la política, no así el ejercicio indebido de funciones de gobierno, particularmente con recursos federales. Eso sí tendrá que ser fiscalizado, no solo en Sonora, sino a nivel nacional, porque ahí están una de las grandes fugas del presupuesto. Ahí, fíjate nada más, Luis Alberto, a la gente, hay mediciones. El Banco Mundial, el 2016, decía que si combatíamos la corrupción en el gobierno, podríamos generar ahorros por 740,000 millones de pesos. Y esto cuando estábamos en el lugar número 100. Ahora estamos en el lugar 134. Imagínate, Andrés Manuel tiene otros números. Él dice que podemos generar ahorros por 500,000. Me voy a quedar con la cifra de Andrés Manuel, simple y sencillamente por razones de no exagerar en el tema. Y esos recursos de la corrupción los vamos a destinar a financiar las propuestas de desarrollo que tiene López Obrador y que tiene Morena, y que si me das oportunidad y tenemos tiempo, me gustaría también que las conociera la gente. Yo porque te tienes que ir a otro ejercicio con un colega y por eso no quiero afectar ese tiempo, pero te voy a volver a invitar la próxima semana porque te debo la entrevista de Senado. Ah, Pero no, me sí, das muy no, buena claro, sí, noticia, no, ¿eh? claro, no, es que digo, hay que dejarte hablar, es que teníamos tanto que decir, porque Alfonso, y quisiera cerrar. El próxima semana vas a tener un diálogo interesante en el Colegio de México con Sergio Sí, Aguayo, sí, con Lorenzo Meyer, que son los colaboradores, también los sí, tenemos cada sí. semana. Nomás como secretario de Seguridad, Alfonso, ya estás, porque entiendo que tu estrategia ha sido también ser candidato al Senado para llevarle votos a Andrés Manuel, pero quisiera cerrar con eso. Ya tienes, es decir, ¿cómo vas a ser como secretario? Nomás con eso, de manera, lo que me puedas decir por los tiempos, ¿ya estás preparado o ya te has visto para lo que viene como secretario de Seguridad? Mira, estoy trabajando en paralelo, soy candidato al Senado y la idea es ayudar a Andrés Manuel o colgarnos lo menos que se pueda de Andrés Manuel. El objetivo es primero ganar y a partir del 2 de julio entraremos en una etapa distinta.
Pero ahorita, en paralelo y dada la perspectiva de ser secretario de Seguridad Pública, estamos trabajando, desarrollando los lineamientos, las propuestas de Andrés Manuel en materia de seguridad. Puedo decirle a la gente que tenemos una concepción muy clara, que tenemos una propuesta de la A a la Z. Algunas de esas cosas, de esas propuestas, no serán obviamente públicas porque tampoco puedes alertar al crimen sobre los detalles de tu estrategia. Sí puedo adelantar, Luis Alberto, que vamos a cambiar de fondo la estrategia de combate a la inseguridad, que el uso exclusivo de la fuerza pública para garantizar seguridad ha fracasado. Tenemos que modificar la visión, movernos a una visión amplia que llegue a resolver la raíz de las causas que generan la inseguridad, y eso se llama falta de oportunidades, se llama marginación, se llama pobreza. Hay 2.600.000 jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de sobrevivencia económica. Tenemos que hacer algo con ellos primeramente antes de pretender rescatarlos de la posibilidad de caer en la criminalidad, porque es lo que busca el crimen organizado, precisamente a estos jóvenes por la falta de oportunidades. Tenemos que profesionalizar a los cuerpos de seguridad. No hay capacidad suficiente en este momento para combatir eficazmente la corrupción, la inseguridad. Tenemos que combatir a fondo la corrupción, primero en el gobierno y luego en los cuerpos de seguridad. No puede haber, en este desorden en el que está convertido el país, la policía, los cuerpos de seguridad no pueden ser un oasis que presten eficazmente su servicio. O sea, todo lo que está sucediendo el gobierno en términos de ineficacia, de corrupción, de uso indebido de los recursos públicos, está sucediendo también en el ámbito de la seguridad. Tenemos que combatir a fondo la corrupción, el influyentismo, utilizar más la inteligencia que la fuerza bruta, y finalmente le diré a la gente que vamos a dar prioridad al combate de aquellos delitos que más afectan a la ciudadanía, y que mientras destinas miles de millones de pesos a buscar lo que el actual gobierno llama un objetivo superior, un objetivo estratégico, que es un capo, se destinan miles de millones de pesos en detrimento del combate a aquellos delitos que más lastiman a la sociedad, como puede ser la extorsión, el secuestro, el robo en casas habitación, el asalto en la calle, el robo de vehículos, etcétera, etcétera. Todo este combate a esos delitos está semi abandonado en virtud de que todo el esfuerzo del gobierno está destinado a perseguir a unos grandes capos. Nosotros vamos a invertir la estrategia y vamos a dar prioridad a estos delitos que más lastiman a la ciudadanía. Me hablarás la próxima semana. Por último, de manera breve, muchos comentarios tengo, por ejemplo, de la incursión de padrecistas con Morena, dice, por ejemplo. ¿Qué le dices a esa gente? Por ejemplo, bueno, Ceci Durán dice que, por ejemplo, Celia López, ahora morenista, era la principal defensora padrecista y nunca se desligó. Morena es la casa de los padrecistas en Sonora, por ejemplo. ¿Qué le dices a No, darle seriedad? mira, Al contrario, yo creo que sí también a Celia. Ayer quedaron muy mal. Tomás Rojo, los mismos 8 gobernadores yaquis se desligaron claro. de eso, es decir, digo, es así como que quieren vincular una cosa con otra. En general, primero, en general, Morena es un instrumento social para impulsar un cambio. Creemos firmemente que aquí cabemos todos, y por eso es que el movimiento ha crecido, porque cabemos todos. Pero también los padrecistas están hasta el copete. No todos los padrecistas fueron corruptos. No, yo creo específicamente
conozco recientemente a Célida López, pero me parece una gente de primera, una gente socialmente comprometida, una gente limpia. Tengo la impresión de que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el padrecismo. Ahora, si llega un que otro corrupto del padrecismo, como dice Andrés Manuel, buscando la oportunidad de enriquecerse aquí en el gobierno morenista, los vamos a mandar por un tubo y los vamos a sentar en la balanza. Bienvenidas, bienvenidos todos aquellos de todos los partidos, porque el problema, como dice López Obrador, no está abajo, el problema está en la mafia del poder y la gente tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a corregir una decisión equivocada, que puede ser el caso de algunos de los padrecistas que tú mencionas, pero también la gente tiene derecho a cambiar, a reinventarse, que fue mi caso a partir del asesinato de Luis Donaldo. Entonces, no le Sí hay una neguemos, tolerancia, pero incluso a todos. Por ejemplo, no le hasta que se fueron con Silvana Beltrones de Eloísa y que venía de padres también. No, ¿cómo que te vas? Digo, oye, bueno, pues que nadie se puede arrepentir. Digo, pues, sí, o sea, tienes derecho a reivindicarte, irte con quien quieras. Es decir, obvio, hay que tener la calidad moral. Y Eloísa sí es una persona de mucha calidad moral. Pero en el caso tuyo también decir, bueno, nadie se puede ir a otro partido y Bueno, arrepentir. es que eso es lo que quieren, precisamente chantajearlos para que nadie se salga del PRI, para que nadie se salga del PAN. Pero mientras lo que Andrés Manuel llama la cúpula, la mafia del poder, hace con el PRI y con el PAN lo que les da su gana. Y la gente de buena fe, los mejores, son los que se enfadan Así es. antes. Y creo que es el caso de muchos panistas y priistas, particularmente de Célida López. A Célida la embarcaron, la criticaron en un desplegado que, como bien decías, y aprovecho para repetirlo, descalificaron los propios gobernadores yaquis, que eran los supuestos firmantes de ese desplegado, y citan a 2 o 3 personas. Alguna de ellas la tienen ahí con cámaras de la Procuraduría local frente a su casa, saturados sus negocios de auditorías, etcétera, etcétera. Si quieren hacer auditorías, que las hagan. Y si hay algo malo, que el responsable corrija, obviamente, pero solo que no utilicen los instrumentos del poder para estar intimidando gente. Alfonso, te agradezco mucho. Te invitamos la próxima semana cuando puedas, porque Oye, andas muy porque saturado. tenemos que Sí, hablar de las propuestas. propuestas. Claro, no digo, pero Oye, te vi desahogándote y no podía interrumpirte. Digo, para mí vale mucho. Para mí manda la nota. En el programa manda la nota y tú me diste otra nota, así que tuve que romper el formato, pero te debo la otra entrevista de propuestas. Hago el compromiso público porque gracias. yo soy muy equilibrado y nomás faltas tú. De hecho, nomás falta Maloro y contigo. Son entrevistas largas, de personalidad, son muy, la verdad, muy entretenidas. Te invito la próxima semana, el día que puedas. Bueno, Muy bien. gracias. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Alfonso, Luis Alberto, abrazo. hasta luego al auditorio. Gracias para Tengo todo. muchísimos comentarios de la audiencia, ahorita los leo, él se tiene que ir a otro ejercicio y yo voy con Genaro Villamil. Surgió el movimiento Jóvenes Universitarios con AMLO a raíz del sondeo extraño de Reforma, después los baches en Hermosillo, que sigue siendo primer lugar Hermosillo, Flor Ayala, mesa de análisis y mucho más.